Nos tomamos un minuto para pensar. Saludos cordiales, queridos amigos, ¿cómo le va, señor, señora? Un gusto poder estar un rato compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro tema es un versículo, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 1. Es todo el tema, es un tema larguísimo. Pedro y Juan, vamos a ponerle de título, pero dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, dos discípulos de Jesús, subían juntos al templo, al templo, ¿a qué hora? A la hora novena. Nosotros no tenemos esa hora hoy en día, pero sí los judíos separaban la noche del día y en el día tenían 12 horas, que a partir de las 6 de la mañana más 9 da las 15 horas, las 3 de la tarde, o como algunas traducciones dicen, media tarde. ¿Y qué iban a hacer? A orar. Vamos a estudiar a estos dos discípulos de Jesús. Empezamos con Marcos capítulo 1 versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Dónde era esto? En Capernaum. Aquí ya tenemos la casa donde vivían Simón y Andrés y también tenemos al otro dúo de hermanos, Jacobo y Juan. Así que Simón y Andrés, Pedro y Andrés, o Andrés y Pedro, eran hermanos. Y están los otros dos, Jacobo y Juan. El llamamiento de estos cuatro discípulos está muy lindo narrado por Mateo en el capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Quién fue al principio más importante, Andrés o Pedro? Esto está en San Juan capítulo 1 versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y dice el 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, pero después le siguió a Jesús. Halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Nosotros le conocemos a Pedro como el autor y compositor de muchísimas cosas importantes en la primitiva iglesia. Sin embargo, Andrés estuvo primero, fue discípulo de Juan el Bautista y después lo siguió a Jesús. Y por último lo llama a Pedro y dice: Pedro, vení, porque hemos conocido al Mesías. Pentecostés, peregrino, tienes que comprar lo mejor para celebrarlo. No tengo dinero. Te conozco. Tú ibas con él, ibas con Jesús de Nazaret. Dicen que está vivo. Tal vez a Jesús le serviría una copa para guardar sus clavos. ¿Cómo podemos darle esperanza a esa gente? ¿Cómo? ¿Hablando en voz baja? ¿Cómo podemos cambiar todo esto? Soy un cobarde. ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¿Acaso eres ciego? Dame comida o dinero, no puedo moverme. No tengo nada. ¡Mientes! ¡Mientes para no tener que darme tu dinero! ¿Puedo hablarte de Jesús? ¿Jesús? Ese estúpido fue crucificado por los romanos. ¿Qué podría darme? Está mucho peor que yo. ¡Vete! Eres un soñador dominado por los espejismos. Él mismo se buscó su fin. Tú también, si así lo quieres. Yo no necesito espejismos. Necesito comida. ¡Vete! ¡Lárgate!
¿Lo ves? No podemos hacer nada sin el maestro. Está con nosotros. ¿Dónde? ¿Acaso lo sientes? ¿Ves sus efectos en alguna parte? Pedro. Palabras. Solo eso tenemos. Palabras. Y son inútiles. El nacimiento de la iglesia primitiva no fue tan fácil. Todo inicio tiene su sufrimiento. Esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto lo escribió Lucas en el Evangelio según San Lucas. Hechos de los Apóstoles también está escrito por Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La incredulidad, el miedo y sobre todo el ambiente tenso y caliente que se vivía en estos 40 días hicieron de los discípulos personas tristes, apagadas, que necesitaban un toque de Dios, el cambio en el equipo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y allí viene esa reunión de oración y el día de Pentecostés. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa fue la gran noticia para la iglesia primitiva. Allí comienza, allí nace, con sangre, sudor y lágrimas, la iglesia primitiva. Hasta la próxima.